recordemos que absolutamente todo tiene que ver con ceros y unos y que solamente para nuestro practicismo es que eso se convierte a otra codificación mucho más legible. No sé si es que alguno de ustedes vio en algún momento o le comentó a alguien acerca de esta película Matrix, en donde absolutamente todo ya se maneja en código binario y los que están allí dicen que pueden leer el código binario de manera normal, ¿verdad? Así también nosotros vamos a ver acerca de lo que son, y haciendo una comparación para tratar de entender un poco y graficar, lo que son los números IP. Los números IP son básicamente unos números que identifican a una determinada máquina. Sería algo así como el número de cédula o el número de pasaporte de ese equipo, pero con ciertas peculiaridades, como por ejemplo que ese número se podría repetir. Por eso vamos a hablar acerca de números IP públicos y números IP privados, o también llamados números IP públicos o enrutables, es decir, que pueden salir a Internet. ¿Y por qué hacemos esa comparación entre lo que sería el número binario y el número IP? Porque los números IP y los nombres de servicios o de equipo existen por conveniencia nuestra. Por ejemplo, es mucho más sencillo decir uticvirtual.ucampus.edu.pi que decir 192.168.133, por decir que ese podría ser su número. Es algo así como, por ejemplo, les consulto, ¿alguno de ustedes cuántos números de teléfono celular o línea baja recuerdan? A ver, ¿alguno de ustedes, por favor? Sí, normalmente tres o cuatro lo que recordamos. Ok. ¿Alguien que recuerde 10 números de teléfono? A ver, difícil, ¿verdad? Por más de que hablemos o contactemos con esa persona todos los días, es bastante difícil el recordar 10 números de teléfono. Y bueno, a ver, es algo así con los números IP también. Es difícil recordar el sitio o el número IP que le corresponde a 10 sitios, pero sí nos es más fácil recordar abc.com.pi, ultimahora.com, no sé, utic edupi, etcétera. Ahí ya son cinco sitios, cinco portales, pero no me voy a acordar esos cinco números IP. Y nosotros, ustedes van a decir, sí, por eso es que utilizamos esos marcadores, esos bookmarks, para ir guardando. Es más, es, yo recuerdo hace unos cuantos años que tenía unos marcadores y tenía carpetas que decían, no sé, hardware, software, no sé, cine, eh, automovilismo, o sea, tenía carpetas y dentro de las carpetas yo tenía los portales, los sitios. Pero de un tiempo a esta parte ya no hago más ese tipo de cosas. ¿Qué ustedes hacen cuando quieren saber algo, pero no recuerdan cómo era o cómo funcionaba, cómo se llamaba? ¿Qué es lo primero que hacen? A ver, si yo les digo, defínanme qué es un número IP, ¿qué es lo primero que hacen? Googlear, profe. Así Ingresar mismo a es. internet, profe. Exactamente, así mismo es. Lo primero que uno hace es buscar en internet. Y la siguiente pregunta, ¿encontraron ya la definición que quieren? ¿Ustedes guardan ese sitio? O sea, ¿recuerdan en qué sitio encontraron la respuesta? ¿Anotan en alguna parte? ¿Ocurre eso? ¿Siguen haciendo eso? ¿No? Lo que puede ser es guardar la página, Uh -huh. La página, el contenido de la página. contenido de la página. Ok, perfecto. Sí, señor. Sí, Como favorito también, profe, se puede añadir. exactamente, eso es lo que estábamos diciendo. Que muchas veces tenemos 10 favoritos, 20 favoritos, 50. Yo recuerdo que tenía, no sé, 200 favoritos, pero la cuestión era cuando yo quería o necesitaba reinstalar el sistema operativo o cambiaba, por ejemplo, de navegador. Dejaba de utilizar Firefox y decía, no, voy a probar Opera.
Entonces ahí me encontraba con un problema con respecto a esos favoritos. Yo lo que suelo hacer es busco nomás otra vez la información. No sé, definición del número IP, definición de tal cosa, no sé cómo accedo a tal lugar. Busco nomás otra vez, encuentro la respuesta y ya está. Vuelvo a buscar nomás en otro momento. Pero no suelo hacer más eso de favoritos porque me lleno de favoritos y después al final se me complica cuando yo quiero cambiarme de máquina, por ejemplo. Y ustedes van a decir que hay formas de sincronizar eso. Tiene Chrome, tiene también Firefox, etcétera. Pero eso es si yo utilizo una máquina, digámosle, confiable, en el sentido de que si yo me voy a una, no sé, a algún lugar o alguien me presta su máquina, yo probablemente no voy a pretender de que se sincronice la información personal mía en ese equipo. Entonces la cuestión de los favoritos y demás, hay veces pierde un poco de importancia, así como por ejemplo, yo no me acuerdo que el número IP tiene la UTIC. Puedo buscar, perfecto, pero también puede cambiar. Eso también vamos a verlo en el transcurso del desarrollo de la clase. El código binario, ¿cómo terminamos en el tema de los números IPs? Y porque por practicismo nomás los números IPs se muestran de esa manera en una codificación más conocida, porque eso realmente son ceros y unos. O sea, el tratamiento, la transmisión de la información se hace a través de ceros y unos, ya sea a través de medios electromagnéticos o de corriente eléctrica, a través de ceros y unos como corriente eléctrica, como impulsos eléctricos. Recordemos que si estamos utilizando o a través de haces de luz, si fuese cable de fibra óptica, ¿verdad? Recordemos que justamente esa es una característica propia de cada medio. Cada medio tiene ciertas características con respecto a cómo transmitir la información, a través de qué transmitir la información. En la clase anterior yo había mencionado de que me encontré una vez en una institución un problema de que los cables de corriente eléctrica, los 20, estaban todos mezclados y sujetos con los cables UTP. Recordemos, un cable UTP no es más que una serie de conductores de cobre. Es decir, ustedes agarran un cable UTP, cortan y le sacan esas coberturas de colores que tiene, es rojo, naranjado, marrón, etcétera, pelan ese cable. Vamos a mirar un poco. Entonces, cable UTP. Para mirar un poquito, que nos va todo bien. Ok, aquí vemos los cables UTP, el conocido par trenzado. ¿Y por qué se dice par trenzado? Y porque justamente los hilos se encuentran de esa forma, se encuentran trenzados justamente para evitar interferencia. A ver, por ejemplo, si ustedes, es una práctica común, antes, si ustedes le preguntan a sus padres cómo hacían de que la tele de aire que le decimos ahora salga ahí en Canal 9, Canal 13, le ponían una antena y a esa antena le ponían virulana. Eso sigue existiendo y yo sigo haciendo en algunos casos dependiendo de la tele. Otra forma de hacer una antena es con un tubo fluorescente, con un par de estos hilos, le ponemos uno a la derecha y uno a la izquierda. Y eso ya es una antena. Entonces, para evitar que los hilos, que la transmisión de un hilo interfiera con otra, es que se encuentra este trenzado. Dentro de esta cobertura de color naranja, blanco, verde, blanco, etcétera, está el cable de cobre propiamente. Es decir, es exactamente el mismo principio que un cable de corriente. El cable de corriente que tiene positivo y negativo, o que también puede tener tierra, dependiendo de qué tipo de cable sea. Y son dos conductores, son dos hilos de cobre. Entonces, cuando estamos hablando de cable UTP, estamos hablando de que se transmite a través de corriente eléctrica, para identificar o para mencionar, para diferenciar 0 de 1. Ok, volvemos a esto. Compartir esta pestaña. Estamos hablando acerca del binario. Es una explicación bastante interesante, utilizando una terminología muy amena. Y también, ¿qué es la máquina de Turing? Por la misma persona que
que tiene luego un canal que habla acerca del código binario y también explica qué es lo que sería la máquina de Turing. Es muy interesante echarle un poco un vistazo a esto. Después tenemos un apartado de lo que sería ya la introducción propia de lo que es nuestra materia. Por supuesto que la idea es ir construyendo encima de aquello que ustedes ya vieron. Ustedes con certeza que vieron protocolo TCP/IP, pila de protocolos, habrán hablado de protocolos HTTP, ARP, DNS, etcétera. Son protocolos que funcionan en diferentes capas. Nosotros vamos a hablar acerca de un ratito pila de protocolo TCP/IP. Ok, vamos acá. Decimos compartir esta pestaña. Vamos a hablar acerca de la pila de protocolos TCP/IP, pero metiéndonos un poco más de lleno en cada uno de los protocolos que funcionan en cada capa. La idea no es, evidentemente, aprenderse de memoria. La idea es entender la función que tiene los protocolos de cada capa. Entonces vamos a saber qué es lo que hace cada capa. Por ejemplo, cuando nosotros, por ejemplo, conectamos por primera vez una PC a una red, le ponemos un cable de red, ese equipo, si es que existe un servidor DHCP, que es un servidor que se muestra acá, que está en la capa de aplicación, el servidor DHCP, Dynamic Host Control Processor, que es la asignación dinámica de números IPs. ¿Qué pasa? A ver, tenemos una red con 5 equipos conectados. Tenemos un switch y 5 equipos. Entonces, entre PCs y a lo mejor algún dispositivo multifunción o una impresora. Entonces decimos, son solamente 5 equipos, ¿para qué voy a complicarme tratando de configurar un servidor de HCP? Voy a ponerle números IPs estáticos, es decir, a mano voy a ponerle uno a uno. Entonces, como son 5 nada más, entonces, ¿cuál es el problema? Y le pongo a la máquina 1, le pongo 192, 168, no sé, 02, a la otra 03, 04, 05, etcétera. Perfecto, sin problema, eso va a funcionar. Ahora bien, tengo una red, esa misma red que tenía 5 equipos, ahora creció a 7, creció a 10, creció a 15. Y ahí ya se vuelve un poco complicada la asignación estática de esos números. ¿Por qué? Y porque tengo que mantener una pequeña planilla. Esa planilla tengo que poner en algún lugar compartido para que otros compañeros también puedan ver. Y si, por ejemplo, viene otra máquina o se cambia una máquina, ¿cuál era el número que le correspondía? Sabemos que si es que le asignamos a 2 equipos el mismo número IP, ninguna de las 2 máquinas va a funcionar. Por ejemplo, cometimos el error de asignarle un número IP de una impresora, le asignamos a una máquina. Enseguida van a tener problemas y hay gente que no va a poder imprimir. Y esa persona que configuró esa PC no va a poder utilizar PC o notebook, no va a poder utilizar porque hay un conflicto de números IPs. Entonces, comprender básicamente la importancia y cómo funciona el protocolo de DHCP para la asignación dinámica de números IPs es parte de lo que vamos a ir viendo. Decimos que tiene que haber un servidor y ese servidor es el que asigna los números IPs a los dispositivos que se van conectando. Voy a abrir un poquitito, a ver, un poquito, voy a decir, voy a compartir lo que voy a hacer. Un ratito voy a compartir un poco mi pantalla, si no. Quiero compartir lo que voy a hacer aquí. Compartir una ventana de terminal. Ok, ahora tendrán que estar viendo la ventana de mi terminal. Yo utilizo una distribución de Linux. Entonces acá yo le digo
Ifconfig sería algo así como WinIP CFG en Windows y me cuenta de que tengo un número IP por parte de esta tarjeta de red que es la cableada. Tengo una tarjeta Ethernet cableada y también tengo una tarjeta wireless, que significa que tengo dos tarjetas con dos números IPs. Dice 192.168.105 y 192.168.107. También con su marca de red, etcétera. Entonces, si yo digo, por ejemplo, quiero saber qué es lo que estoy haciendo, el comando ARP Address Resolution Protocol, ¿qué es lo que me está contando este comando que estoy ejecutando? Me convierte, me traduce un número IP a su MAC address. ¿Qué es la MAC address? ¿Alguien sabe qué es la MAC address o dirección física? A ver. A cada hardware que fabrica y lanza al mercado. Sí, señor, así como indica el compañero, la MAC address es un número único e irrepetible que tiene cada tarjeta o dispositivo transmisor-receptor. Sus celulares, cualquier equipo que tenga un transmisor-receptor, celular, notebook, tablet, las nuevas teles, estas Smart TV, si tienen una tarjeta de red, sea wireless, sea cableada, tiene una MAC address. Esa MAC address es, como dice el compañero, un número que le asignó el fabricante y también es por zonas. Entonces, uno podría buscar en internet, puede poner cómo saber quién es el fabricante de tal tarjeta o cómo saber tarjeta o MAC address. Vamos a encontrar enseguida un montón de buscadores y le copiamos el número MAC address y nos va a contar quién es el fabricante de esa tarjeta. Dijimos que es, o el compañero dijo que es un número único e irrepetible, cierto, pero también se puede cambiar. Hasta hace unos cuantos años era un poco complicado el cambiarle ese MAC address a un equipo, ya sea Windows o sea otro sistema operativo. Pero hay ciertos momentos que uno requiere cambiar la MAC address. Por ejemplo, yo tuve una situación con unos equipos, estos que se llaman all-in-one, se le dice a estas. Sería el todo en uno, ¿verdad, profe? ¿Perdón? El todo en uno que venía antes. Sí. A ver, los dispositivos o las PCs all-in-one o todo en uno son estas. Es decir, un monitor y en el monitor está todo. Está el procesador, está la memoria, está el lector SD, están las interfaces USB, etcétera. Entonces, la PC en sí es el monitor. A ver, vamos a mirar. Ahí está. Esto, ahí está. Entonces, es la computadora. Toda. O sea, acá está la, como decimos, la memoria, el procesador, la tarjeta de video, etcétera. Entonces, si por ejemplo yo tuviera problemas con mi tarjeta de red, tengo no muchas opciones. Una, ponerle una tarjeta de red externa, digamos, que sea USB con interfaz RJ45. RJ45 donde se conecta el conector propiamente de un cable UTP, de un cable par trenzado. Entonces, si por ejemplo este dispositivo tiene un problema físico tal vez con su tarjeta de red, no me sobra de otra que conseguir, que no es caro, pero hay que conseguir una tarjeta de red USB Ethernet. Entonces, nosotros tuvimos problemas con estos dispositivos, se consiguieron unas all-in-one, creo que eran HP, si no recuerdo mal. Lamentablemente, todos estos equipos tenían problemas con su tarjeta de red. ¿Qué ocurría? Súbitamente dejaban de funcionar, sin mayor, vamos a decir, sin dar ningún tipo de mensaje del por qué dejaba de funcionar. No había nada, no había ningún registro, simplemente
dejaba de funcionar, como que eh, no existía el equipo, no se podía conectar a la red, no se podía hacer ping. Él sí tenía el número IP que se le asignó a través del DHCP, porque la asignación dinámica de números se puede hacer, por ejemplo, por un par de minutos, o se puede hacer por un par de horas, o se puede hacer que sea eterno. Es decir, yo puedo configurar ese servidor, vamos a mirar un poco eso, y decirle que nunca caduque. Entonces, estas máquinas tenían un número IP, pero no funcionaban. Entonces, ¿qué había que hacer? Prender la máquina, entrar en el BIOS, habilitar y deshabilitar ciertas opciones y luego funcionaba otra vez por un periodo de tiempo determinado. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para probar si es que efectivamente era la tarjeta de red? Le cambiábamos su MAC address. Descargamos un pequeño softwarecito que te permitía cambiar el MAC address, cambiar el MAC address, él funcionaba otra vez. Entonces había allí algún problemilla y todos los equipos tenían ese problema. Entonces ahí se ve la necesidad, por lo menos para mostrar cuál era el problema, de que se podría cambiar la MAC address. Ese cambio de MAC address puede hacerse de forma permanente o de forma transitoria. Lo mismo ocurre con Windows y con otros sistemas operativos. Entonces, ¿eso puede ser una brecha de seguridad? Ok, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, porque dentro de este curso vamos a hablar acerca de ciertos aspectos de seguridad que están muy de moda, porque ahora pues todo es digital, a distancia, virtual. Ya prácticamente con esta situación de salud se hace más frecuente el necesitar hacer las cosas a distancia, desde pagos, adquisición de bienes, servicios, presentación de impuestos para aquel que tiene IVA, que tiene IRP, etcétera. Todo, o muchas de estas tareas que antes se hacían de forma presencial y con documentos impresos, ya no se hace más. Todo se hace o vía WhatsApp o a través de alguna interfaz que nos permita el trabajar a distancia. Así como ahora mismo estamos haciendo una videoconferencia, muchas empresas locales vieron la necesidad de tener un portal interactivo y que permita hacer transacciones. Hay muchas empresas que, por ejemplo, ya dan créditos en línea, es decir, todos los trámites se hacen a distancia. Lo único que sigue requiriendo es que uno se acerque al lugar para firmar ciertos documentos. Pero dentro de muy poco tiempo, cuando se implemente masivamente lo que es la firma digital, eso también va a dejar de ser necesario. A ver, ¿quién sabe mínimamente qué es o en qué consiste la firma digital? ¿Escucharon hablar al respecto? Sí. La firma digital, o sea, eso no vendría acompañado con blockchain. No. Al ser un hash, porque tiene que ser sí o sí un hash único. No. A ver, la firma digital básicamente es un archivo que tiene dos partes, una parte pública y una parte privada. La parte privada te la entregan a vos a través de algún denominado token. Ese token podría ser, por ejemplo, un pendrive. Vamos a poner acá, firma digital token, porque si no estamos hablando ahí, token para firma digital. Ok, acá se ve. Básicamente es un archivo encriptado que se encuentra dentro de esto, que parece un pendrive. Su forma es la de un pendrive, pero no funciona para almacenar información, más que ese archivo. Entonces dijimos que está formado por dos partes, una parte pública y una parte privada. La parte privada la tengo yo, es algo así como mi huella digital, la tengo yo y solamente yo. Ahora, se me llega a caer ese pendrive y yo, así como cuando se me cae, por ejemplo, la billetera, que se me caen documentos personales, yo tengo que denunciar eso. ¿Por qué? Y porque esta es mi firma, este soy yo. Dentro de poco tiempo, cuando me digan, acá firma este documento, yo voy a meter este token en mi PC, se va a leer esa firma digital que se va a contrastar esa firma, esa parte privada que tengo yo contra una parte pública de esa clave que va a estar en el proveedor. ¿Cuál es el proveedor? Y actualmente en nuestro país existen tres: Code 100, eFirma
Y hay uno más y no recuerdo, son 3. ¿Por qué no hay más empresas? Documenta, sí señor, ok, esas 3 empresas. ¿Por qué hay solamente 3 y no hay 50, 100 o no sé cuánto? Uno, el mercado. Nuestro mercado no es lo suficientemente grande aún como para requerir que haya muchos proveedores de este tipo de soluciones. 2, requiere una infraestructura tecnológica bastante interesante. Requiere hardware, software, equipos de seguridad, en síntesis, dinero. ¿Quién te autoriza a vos como empresa a funcionar como una CA o AC, Autoridad de Certificación? El MIC, el Ministerio de Industria y Comercio, que es el organismo que hasta ahora sigue manteniendo el control de lo que es estas empresas. Entonces, hay una serie de reglas que deben cumplir y que son bastante estrictas y que requieren una infraestructura tecnológica bastante grande y robusta, lo que al final representa en dinero. Entonces, hay muchas empresas que no pueden hacer eso. Entonces, básicamente es, yo tengo una clave, esa clave está encriptada y la única manera de desencriptar esa clave es con el otro par de llaves. Vamos a hablar acerca de criptografía. Vamos a hablar acerca de lo que son claves públicas y también claves privadas. Y vamos a hablar acerca de lo que son las claves secretas. La clave secreta es la antítesis. Es, por ejemplo, cuando ustedes utilizan Word o utilizan algún software para compactar archivos y le dicen ponerle contraseña. Esa contraseña es única, la saben ustedes y la tiene que saber la otra persona a quien le van a enviar el documento. Por eso también se le dice clave simétrica, es decir, la misma clave que encripta es la misma clave que desencripta. Entonces, ahí hay un pequeño problema, el problema de cómo distribuir la clave. Esa clave yo tengo que contarle de alguna forma a la otra persona. Por ejemplo, suele ocurrir, yo envío a la facultad, envío mi examen. Un examen que es un documento Word o un documento LibreOffice o lo que ustedes quieran. Y yo agarro y encripto o le pongo una contraseña que va a ser, no sé qué examen, 2021, primer parcial, no sé qué cosa. Una clave larguísima. Ok, ahora el problema es, yo le envío eso por correo al área académica de la facultad. Y me escriben otra vez, me dice, profe, recibimos tu examen, pero necesitamos la clave. Entonces ahora yo digo, ok, te voy a enviar por email. Entonces estoy utilizando el mismo medio que utilizo para enviar el archivo, utilizo para enviar la clave. Entonces, si era poco seguro el correo electrónico, si por ejemplo hay lugares en donde varias personas tienen acceso a la misma, al mismo usuario, al mismo correo, eso es normal. O por ejemplo, una dirección de correo puede ser genérica. Por ejemplo, una dirección de correo puede tener un reenvío. Eso también ocurre. Por ejemplo, yo tengo una dirección que es @miempresa.com.pi, pero yo quiero que entre tal y tal hora o tales días me reenvíe los correos que recibo a fulanito@gmail.com. Entonces ahora mis correos no solamente están en mi empresa, también los tengo en Gmail. Entonces empieza a distribuirse ese mismo correo. O varias personas revisan ese correo. Entonces, ahí estamos en un pequeño problema. El problema de qué tan seguro es el medio y qué tan seguro es enviar lo que yo encripté y la clave por el mismo medio. Eso es algo que vamos a ir hablando un poco más, pero es para ir ya construyendo este cúmulo de conocimientos que tenemos que ir viendo. Vamos a mezclar un poco las cosas. ¿Por qué? Y porque vamos a ver de que nuestra tecnología, nuestra materia luego tiende a ser rápida y cambiante. Lo que hace unos meses era el último switch, el último enrutador, probablemente ahora ya no lo es. Hace poquito estábamos hablando de que las máquinas tenían 2 core, 4 core, 8 core, y ahora estamos hablando de que un teléfono celular tiene, no sé, 16 core, o una tablet tiene una cantidad de memoria RAM que no tengo yo en mi equipo. Una tarjeta de video, por ejemplo. Hay tarjetas de video, las GPU, especializadas, que tienen 128 de RAM y yo tengo 8 megas de RAM.
O sea que la sola tarjeta de red tiene no sé cuántas veces el poder computacional que podría tener mi equipo, ¿verdad? Entonces, por eso también de que hay algoritmos de desencripción, de fuerza bruta, de contraseñas que funcionan utilizando el poder computacional de las GPU, porque son mucho más rápidas que lo que es la memoria RAM y el procesador local, vamos a decir. Entonces, a ver, volviendo a nuestro, volviendo a lo que es nuestro portal y los documentos que tenemos ahora mismo, este primer video no es un video nuevo, está en YouTube hace un montón de tiempo, pero es bien interesante porque nos habla acerca de esto que vamos a ir construyendo. Vamos a hablar de Internet, protocolos, firewall, puertos abiertos, reglas de filtrado, etcétera, que es sobre lo cual vamos a ir construyendo como esa pila de protocolos que estamos mencionando. También hay un documento que está un poquito más abajo y sus respectivos videos que están divididos en 3 partes. A ver, como ustedes se darán cuenta, los materiales y los videos en mayoría son cuestiones que estamos descargando de internet, pero mencionando cuáles son las fuentes. O sea, no estamos tocando ni sacando cosas, sino mencionando cuáles son esas herramientas que vamos a utilizar. Y las utilizamos porque considero que son muy interesantes como lo están planteando. Y estos videos también son de una universidad que justamente el docente confirma de que el módulo se está dando a distancia por esta cuestión de salud. Hay una parte que dice videoconferencias, que es la semana pasada, y acá vamos a poner esta videoconferencia. Vamos a ver cuántos megas ocupa, porque si no recuerdo mal, había un límite de hasta 100 megas, creo que, de tamaño máximo para levantar archivos. Entonces lo que yo solía hacer es dividir el archivo en más de un pedazo para poder levantar acá en nuestro portal. Material de lectura es lo que tiene que ver justamente con estos videos. Y como había mencionado, como bibliografía básica, vamos a utilizar Andrew Tannenbaum, también Stalin, también Kurose. Vamos a ir viendo. Eso lo voy a poner en el apartado de generalidades. Voy a poner bibliografía básica, una carpeta, y dentro de esa carpeta los materiales, como para que ustedes puedan también ir descargando y mirando. Este primer denominado tema 1, ¿verdad? Que son las clases de la semana pasada y esta, tienen ya, así como lo habíamos hablado, un par de actividades. Habíamos mencionado, para los compañeros que no estuvieron el otro día, habíamos mencionado que la idea es no hacer un trabajo de investigación. No recuerdo, creo que eran 20 puntos. ¿Me corrigen, por favor? ¿Es así? Legalmente es así, profe. Sí, profe, 20 puntos. Perfecto, muchas gracias. Sí, entonces, la idea es como un trabajo de 20 puntos. Normalmente tiene que tener una extensión de 20, 30, X cantidad de hojas, sacando lo que es la parte de bibliografía, la parte introductoria, la carátula, etc. Entonces, es un trabajo que demanda bastante más esfuerzo sobre un único archivo. Entonces, si por ejemplo no pudieran presentar en tiempo o en forma, etcétera, eso va en detrimento de cada uno de ustedes. Entonces, la idea es ir haciendo pequeños trabajos que serían, en este caso, para este tema 1, para esta primera parte, hay 2 foros. Uno que va a ser un glosario de términos que tiene que ir engrosándose con cada videoconferencia que vamos haciendo, porque vamos metiendo temas, palabras, conceptos nuevos. Entonces, cada uno pone, por decir, ancho de banda, UTP, par trenzado, interferencia, número IP, MAC address. O sea, esos son conceptos que debemos manejar. Entonces, cada uno pone un concepto, pone por lo menos 5
conceptos y ponen allí cuál es la definición que ustedes interpretaron. No vale copiar y pegar de internet. Ustedes pueden utilizar eso como para generar la idea de lo que van a escribir. Entonces, cada uno responde a este foro 1 glosario de términos, ingresando, y ustedes le dicen responder a este glosario. Ustedes ponen, acá pongo las palabras que me parecen llamativas o que me parecen interesantes. Y pone 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ok? Entonces, esto va a ser glosario de términos, como le digo, vamos a ir englosando. Va a haber un foro 2, un foro 3, un foro 4, dependiendo de la necesidad de ir englosando este glosario. Así también hay una segunda actividad llamada reflexión. Esa reflexión va a ser con respecto al video llamado ¿Quién se ha llevado mi queso? Es bien interesante y se utiliza en absolutamente todas las ramas, especialmente lo que tiene que ver con economía y tecnología, para graficar la importancia del tiempo y la importancia de adaptarse a ciertos cambios. Entonces ustedes, no hace falta que sea largo, puede ser en 3 líneas, 5 líneas, etcétera. Ustedes dan una reflexión al respecto. Y también habíamos hablado acerca de que como los sábados es un poco más complicado que muchos compañeros puedan acceder a las clases, dijimos que los sábados se va a habilitar un pequeño cuestionario. Acá, como ven, el cuestionario va a estar disponible desde mañana 19, desde las 8 de la mañana. Así como había comentado, había solicitado una compañera, no va a tener hora de cierre. O sea, pues no solamente vamos a hacer de que esté todo el día abierto, sino que esté completamente abierto para el tiempo que ustedes requieran. Entonces puede responder hoy, mañana, pasado, hoy no, a partir de mañana, desde las 8 de la mañana. Entonces, no creo no haberle puesto horario de cierre. Entonces ustedes disponen cuando tienen tiempo y cuando pueden responder. Entonces la idea es, vamos a ir sumando lo que se menciona en foro 1, foro 2, cuestionario 1, cuestionario N, y cuando llegue el momento de hacer esa planilla, vamos a sumar todo esto sobre 20 puntos y ese va a ser el puntaje que van a tener como trabajo de investigación. ¿Les parece correcto? Profe, para completar el cuestionario, ¿qué, por ejemplo, podemos leer? Porque me imagino que tenemos que responder algunas preguntas ahí. Sí, ustedes tienen que acceder a los videos introductorios, que está en la parte que dice justamente introducción, módulo 1, 2 y 3, que está dividido realmente en parte 1, 2 y 3, porque para que no sea tan extenso, y el material de lectura. Eso es lo que ustedes tienen que tener para poder responder inicialmente este cuestionario. Son 2 o 3 preguntas las que tienen del tipo falso verdadero o indicar la respuesta correcta. Estos cuestionarios tienen una doble misión. Una es justamente ir sumando puntaje para que luego se va a ir adicionando para generar lo que sería el trabajo de investigación. Y otra es que ustedes vean cómo van a hacer los exámenes, ya sea el parcial o el final. O sea, ir entrenándose. Supongo que no va a ser la primera vez que van a rendir de esta forma, pero la idea es que ustedes vean cómo se plantean las preguntas y cómo son las posibles respuestas. Entonces, ustedes van a llegar bien afilados para el momento de rendir el examen parcial y el examen final, y que no nos tome de sorpresa de que había sido el cuestionario pregunta de esta forma, yo no sabía, el cuestionario es de 2 horas, de 3 horas, de 5 horas, y se cerró el cuestionario y yo no pude levantar la respuesta. La idea justamente es, a lo mejor otros profesores hacen un documento que se tiene que levantar. Yo prefiero que sea algo mucho más automatizado, porque de esa forma, en poco tiempo, uno va a tener la respuesta a su examen. Entonces, normalmente suelo hacer un cuestionario de X preguntas y cuyo resultado se ve al final del horario. Por ejemplo, pongo de que se empiece a las 8 de la mañana y que termine a las 24 de ese mismo día.
Entonces, a partir de las 24:01, cada uno puede volver a entrar y ver cuál es su puntaje. Esa es la idea detrás de hacer cuestionarios. Y este cuestionario se va a poder responder viendo los videos y mirando este documento módulo 1, Introducción a las redes de computadoras. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta acá, gente? Profe, hay una parte donde dice guía de trabajo. O ese que está un poquito más abajo. Ya. No, a Eh, ver. Me aguardan un ratito, les voy a mostrar. No, un ratito. Un ratito. Ya. Así es como se ve. Lo otro es cuestiones que no se muestran. O sea, que no se va a utilizar en síntesis. ¿Ven? Esto es lo que efectivamente está a disposición. Lo otro son cosas que que utilizaba para otros módulos, pero entonces está comentado. Esta es la forma que ustedes van a ver el portal, ¿ok? Acá está el material de lectura, está la referencia a la charla de la semana pasada, y acá vamos a poner esta charla que estamos teniendo. Acá está el foro 1, el foro 2, que ya están habilitados, y el cuestionario que va a estar habilitado a partir de mañana. Entonces esa va a ser la tarea que habíamos hablado que estarían haciendo el sábado. Para próximas ocasiones puede ser un foro que sea lo que vayan a responder, o puede ser un foro y un cuestionario, etcétera. Para las tareas de los sábados, digo. Ahora es un cuestionario que va a estar mañana. Este foro pueden responder a partir de hoy o lo pueden responder también mañana. Lo que sí deben hacer la tarea, porque justamente eso es lo que va a representar su asistencia a la clase, porque yo tengo que cargar esa asistencia también. Entonces, aquellos que no respondan el cuestionario el día de mañana, ya sea a las 8 de la mañana o a las 10 de la noche, yo le voy a tener que poner ausente, porque habíamos dicho de que esa tarea del sábado es como si fuese su asistencia. Entonces, van a tener tiempo para responder en cualquier momento del día, desde las 8 en adelante. ¿Está bien? excelente, profe. Perfecto. ¿Alguna consulta más, gente? ¿Está todo bien? Eh, Sí. una consulta más, profe. Bien. Nosotros tenemos que responder sobre el foro, entonces, la definición o lo que a nosotros, como nosotros entendemos lo que es IP, UTP, después, ¿qué más era? No, a ver, ustedes dentro de esta charla que estamos teniendo, ¿a alguien le pareció importante la palabra ancho de banda? A otra persona le pareció importante el número IP. A otra persona le pareció el número IP público. Otro dice, a mí me parece interesante lo que es clave pública y privada, clave simétrica, clave asimétrica, eh, autoridad de certificación. O sea, cada uno de ustedes va a rescatar una palabra que les pareció importante dentro de esta charla. Por eso es que digo de que, a ver, 5 dice, ok, 5 palabras que a ustedes les parece importante. Otro va a decir protocolo, otro va a decir TCP/IP, otro va a decir pila de protocolos. Entonces, cada uno de ustedes va a indicar, en vez de 5 podemos poner 3, entonces, palabras que sean, que les parezca a ustedes importantes. Y cada uno va a decidir cuál es el que le parece importante y va a indicar. Lo ideal es que no se repitan, o sea que si somos 10 personas, las 10 personas nos vamos a mencionar qué es protocolo, qué es ancho de banda, qué es cable UTP, qué es clave pública y privada y qué es clave simétrica. Puede ser que todos pensemos que para todos nosotros exactamente son las mismas palabras las que son importantes. Entonces, cada uno va a determinar y va a decidir, a mí me llamó la atención cuando hablamos acerca de equipos all-in-one. Entonces, ¿qué es equipo all-in-one? Uno busca la definición y escribe la definición como la entendió. Uno busca en internet, all-in-one o dispositivos todo en uno. Esas son las máquinas que tienen todo dentro de una misma carcasa. Eso es lo que ustedes escriben, no la definición que encontramos en internet. Ya, entiendo. Perfecto, espectacular. Pero tiene que ser 5 entonces o solamente. Sí, señor, así mismo es. Ya, perfecto. Ok, ¿alguna otra pregunta?
No hay más preguntas. Todo está demasiado claro. Esto es buenísimo. Clarísimo, profe. Buenísimo, me encanta. Ok, Por mi parte también, profe, muy claro. perdón. Por mi parte también bien claro. Perfecto, muy amable. Bueno, gente, entonces, si es que no hay más consultas, si les parece que esto es claro, podemos seguir avanzando. Ustedes pueden decir o pueden pensar, es demasiado mezclado, se dicen demasiadas muchas cosas. Sí, pero absolutamente todo enmarcado dentro de lo que es nuestra materia para ir avanzando. Toda información lo que está dando es muy importante, profesor. Eso es lo realmente rescatable, que a ustedes les parezca importante lo que estamos diciendo. Yo puedo agarrar y empezar a recitar o a leer ahí los documentos. Ustedes pueden leer los documentos. O sea, la idea es complementar y agregar ideas, conceptos, Y para etc. nosotros sería una retroalimentación, profesor. Sí, señor, porque como les digo, los documentos están puestos allí en el portal. Va a ser muy simpático que yo agarre y empiece a leer ahí y le digo, un protocolo es aquel que permite la comunicación de origen a destino. Eso está ahí escrito, ustedes no pueden leer. No, yo voy a decir, protocolo es aquello que permite hacer este tipo de cosas y hablar más sobre protocolo, no lo que está allí escrito. Ustedes lo pueden leer, va a ser aburridísimo hacer de esa forma, ¿verdad? Sí, Así profe. mismo, profesor. Ok, perfecto. Entonces estamos creo que por buen camino. Vamos a seguir avanzando. Para la próxima semana ya va a haber el contenido de lo que vimos hoy y vamos a seguir creciendo en nuestro portal para seguir teniendo materiales nuevos y cosas interesantes. ¿Ok? Excelente, profe. Perfecto, profe. Vale, profesor. Perfecto, perfecto. Entonces llegamos hasta acá. Vamos a seguir en contacto. No se olviden que mañana tienen que responder este cuestionario. No tiene muchas preguntas. No recuerdo si eran 2 o 3 preguntas. Con puntaje. Recordemos, todo foro y todo cuestionario, a no ser que explícitamente diga no tiene puntaje, es porque sí lo tiene. Porque la idea es ir sumando de a poco y no cargar con un único trabajo de investigación. ¿Ok? Bueno, profesor. Perfecto. Lo dejamos acá entonces, gente. Bueno, que tengan buena noche, profesor. Dale, Está gente. bien, profe. Cuídense, cuídense. Muy buenas noches y seguiremos en contacto. Hasta luego.